En la asignatura de Ciencias Sociales, esta semana estuviste aprendiendo sobre las ciencias sociales y su virtualidad y la Constitución Dominicana, pues Yancel te mostrará de manera resumida este contenido otra vez. Hola cuarto de secundaria, sean bienvenidos a otro fascinante encuentro. Esta es la clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. ¿Sabes qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Los objetivos de las ciencias sociales son fundamentalmente interpretar, comprender y explicar los fenómenos sociales y las manifestaciones del ser humano como sujeto social. El concepto de ciencias sociales, por otra parte, es amplio y dependiendo del criterio a que sea sometido, se puede determinar qué disciplina se puede considerar como social. Algunas de las ciencias que habitualmente se consideran sociales son la historia, la geografía, antropología, la sociología, la politología y la economía. Para el investigador, pero también para el docente o para el estudioso de cualquier nivel, el conocimiento de las principales fuentes existentes en su campo de conocimiento es imprescindible para poder abordar cualquier estudio con seguridad. Estas fuentes, por otra parte, se han ido incrementando y diversificando a medida que las ciencias han ido evolucionando, mejorando en sus presentaciones, cobertura y accesibilidad. Gracias sobre todo a la combinación de contenido y tecnología de la información. La amplitud y profundidad de los cambios experimentados en la segunda mitad del siglo XX y muy especialmente desde el desencadenamiento de la conocida Tercera Revolución Industrial en los años 70 ubican a nuestra convulsionada época como una de las más dinámicas y potencialmente revolucionarias de la historia. En este sentido, las nuevas tecnologías de la información nos han brindado desde su aparición y creciente expansión y desarrollo posibilidades y recursos en constante renovación. La investigación y el intercambio formativo se han transformado y siguen haciéndolo cualitativa y cuantitativamente a partir del acceso a bibliografías, datos e informaciones de todo tipo. Su pleno aprovechamiento, sin embargo, requiere introducir un cambio muy significativo en los estilos de trabajo y los hábitos y costumbres intelectuales y académicos, tal como tradicionalmente lo conocíamos hasta el momento. Hacia finales de la década de los 60, las investigaciones centradas en los impactos entran en crisis, dando paso a un conjunto de nuevos enfoques en el estudio social de la tecnología. Esta renovación conceptual ha sido inducida en buena parte por la movilización de determinados grupos sociales que pretendían influir tanto en la dirección como en el ritmo del cambio tecnológico. Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información, pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Son documentos primarios, libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias, enciclopedias, antologías, directorios,
libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. La globalización, Internet o la sociedad del conocimiento han abierto nuevos campos de estudio dentro de la investigación social. Este proceso de globalización está transformando las relaciones humanas, el desarrollo y avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Está produciendo transformaciones profundas en las relaciones sociales, lo que afecta la conducta personal y por consiguiente la necesaria adaptación de las personas. En el mundo actual, la virtualidad se ha convertido en uno de los modelos de educación que han permitido el desarrollo de la formación, en especial la distancia. Gracias a la virtualidad, se han propuesto distintas modalidades y metodologías de estudio en las instituciones de educación. Y qué mejor ejemplo que esta clase a distancia, las cuales permitieron a la educación continuar. Gracias al adelanto de las nuevas herramientas tecnológicas, digitales y virtuales, el docente está a la par con el avance de la tecnología. Es por tanto, los entornos virtuales de aprendizaje han sido una herramienta para flexibilizar el aprendizaje y la enseñanza. La virtualidad responde a una educación afirmativa, en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el docente como en el estudiante, amerita estar en constante actualización en el uso de herramienta digital, virtual en el aula. A su vez, la conexión a red son una guía directa al aprendizaje, ya que permite el accionar de los contenidos en las redes sociales digitales. O sea, que hablaremos sobre la historia de la Constitución. Exacto. Y para iniciar hablando sobre la Constitución, debemos, antes que nada, conocer este concepto. Del latín constitutio. Constitución es la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución, escrito con mayúscula, es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Es de suma importancia que nuestros alumnos sepan qué es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, actúan de acuerdo a los parámetros establecidos por la Constitución. Esto quiere decir que la Carta Magna, que es el otro nombre el cual recibe la Constitución, garantiza las libertades y los derechos del pueblo. Pero, ¿por qué se le llama Carta Magna? ¿Por qué a la Constitución se le llama Carta Magna? Durante la Edad Media, los reyes emitían documentos concediendo derechos y privilegios por razones militares o de política interior. Por ejemplo, las llamadas Cartas Pueblas, las cuales concedían ventajas y excepciones a quienes cobraran un determinado territorio para que sirvieran de avanzada militar. A la histórica Carta Magna de 1215 se le llama así porque significó una victoria de los nobles y señores feudales ingleses sobre el rey Juan sin Tierra, quien terminó concediéndole ciertos derechos limitando su propio poder. Cuando el monarca llegó al poder, se enemistó con la nobleza por cuestiones territoriales y paralelamente provocó el descontento popular debido a los altos impuestos que aprobó. Esto hizo que los nobles impulsaran un nuevo marco jurídico para solucionar el mal general.
Los nobles ingleses pactaron un nuevo orden a través de la llamada Carta Magna, y en ella incluían una serie de privilegios para la nobleza, con el fin de que el monarca no pudiera perjudicarles debido a que las constituciones modernas hicieron lo mismo. Garantizaron los derechos como límites del poder, se le denomina por este nombre. Muchos prefieren no llamarla así, ya que esta Carta Magna, ni muchas de las cuales le sucedieron por varios siglos, se cumplieron y las actuales constituciones presentan formas más complejas y los derechos que garantizan son de todos, y no de unos cuantos señores feudales. De ahí el nombre Carta Magna. La Carta Magna o Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en ese extenso proceso histórico, que condujo a las leyes constitucionales actuales. En realidad, Juan Sin Tierra se vio forzado a aceptar y firmar el documento ante los graves problemas sociales y de política exterior que padecía el reino, por los miembros de la nobleza anglosajona que reclamaban los mismos derechos que los aristócratas. La carta fue elaborada tras tensas y complicadas reuniones, y después de muchas luchas entre los nobles, sería finalmente sancionada por el rey el 15 de junio de 1215 en Londres. Los 63 artículos de esta Carta Magna aseguraban los derechos feudales frente al poder del rey y protegían otros. Por ejemplo, establecían el derecho de la Iglesia a quedar fuera de la intervención del gobierno, los de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar bienes, o el de las viudas con propiedades a decidir no volver a casarse, entre muchas otras. Asimismo, establecían garantías de igualdad ante la ley y contenían disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Por todo ello, la Carta Magna está considerada como un precedente de las constituciones modernas, la cual limita el poder del rey o presidente a través de un consejo, senado, parlamento o asamblea, y uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia. La Constitución es la ley suprema de un Estado, que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un Estado. Se llama precisamente Constitución, pues constituye la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y fines. El vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que quiere decir establecer. Algunos señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi. Sin embargo, estos rudimentarios textos normativos no presentan características propias de una constitución, sino que más bien podrían ser catalogados por el carácter de sus leyes, de códigos penales, ya que no contienen un reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y una verdadera ordenación de los poderes del Estado, es decir, una parte orgánica dogmática. Quiere decir que era mayormente religiosa. Otros rastrean esta en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. El origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día deben buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Para mí ha sido más que un placer ser parte de esta fascinante clase. Quiero que sepas que esto pica y se extiende, porque en la próxima seguiremos hablando sobre este tema. Solo que ahora hablaremos sobre la Constitución de la República Dominicana, un tema súper interesante, y te prometo que te va a encantar. Esto fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales
para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras y Julio Pimentel. ¡Chao! Y es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, en la que Pevens y Ediberto trabajaron el tema de las reservas científicas y los monumentos naturales. ¡Vamos! Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza, con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez seguiremos conversando sobre las zonas protegidas, de manera especial sobre las reservas científicas. Así es, y el día de hoy vamos a conocer las reservas científicas de la República Dominicana, dónde se encuentran y cuáles son sus características. Hoy continuaremos conociendo sobre las principales reservas científicas de la República Dominicana. ¿Recuerdas qué son? Las reservas científicas son áreas que poseen ecosistemas sobresalientes, paisajes y o especies de flora y fauna de importancia científica nacional. Generalmente se cierran al público, o sea, al turismo y a la recreación pública. Muchas veces tienen ecosistemas frágiles o formas de vida importantes y o áreas de importancia biológica o geológica en cuanto a su diversidad y o tienen importancia clave en la conservación de la diversidad genética. El tamaño de la reserva científica variará según los rasgos ecológicos que haya que conservar. Se deja que los procesos naturales ocurran sin la intervención del hombre. Estos procesos incluyen los fenómenos naturales que alteran el equilibrio ecológico. Por ejemplo, incendios de bosques o praderas causados por los rayos durante una tormenta, plagas de insectos endémicos, tormentas que causan derrumbes, etc. Como vimos, la conceptualización es muy clara. Es un espacio que debemos preservar y para tales fines generalmente se mantiene cerrado al público, para que los procesos sucedan de forma natural sin la intervención del hombre. Las reservas científicas son consideradas como áreas protegidas con fines científicos, con especies de flora y fauna, acceso al público sumamente limitado, por lo que, como mencionó Pevens, no se permiten actividades de esparcimiento. Así es por ello que las reservas científicas, con el fin de garantizar la flora y fauna, se mantienen cerradas al público, y su creación y delimitación es amparada por las normas legislativas existentes, como ya destacamos en clases anteriores, por lo que su ubicación y peculiaridad en los nombres conlleva un proceso muy largo. Ahora que lo dices, Pevens, estuve investigando y sí, me dio curiosidad los nombres de algunas reservas científicas. ¿Bajo qué criterios se escogen? Te explico, y a ustedes también, que sé que están curiosos. El reconocimiento de una reserva científica, por lo general, pasa por el acuerdo de diversos gobiernos, junto a organismos patrimoniales internacionales como UNESCO, para los cuales la preservación de dicha región de la biosfera es particularmente importante. Los criterios que utilizan estas instituciones para seleccionar un territorio suelen tener que ver con las especies endémicas, es decir, animales, vegetales u otro tipo, regiones geológicas y otros rasgos que ameritan preservación. Principalmente se busca protegerlos de las actividades de la explotación humana. Las reservas científicas son consideradas parte del patrimonio de la humanidad. En ese sentido, están dispuestas para el disfrute ecológico de todas las personas del mundo, siempre dentro de un marco estricto de políticas de conservación. Como su nombre lo indica, las reservas científicas son también lugares de experimentación y de estudio de desarrollo sostenible. Deben cumplir tres funciones básicas: conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que contienen, desarrollo de las poblaciones locales y una función logística de apoyo a la investigación, a la formación y a la comunicación. Para el cumplimiento de estas funciones, las reservas científicas deberán contar con tres tipos de zona. Una o varias zonas núcleo, cuya principal función es la conservación. Una o varias zonas tampón, que amortigüen los efectos de las acciones humanas y sobre las zonas del núcleo. Y una zona de transición, que es donde se promuevan actividades económicas sostenibles para favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales.
Aunque de forma diferenciada, todas las zonas deben contribuir al cumplimiento de todas las funciones de la reserva. La atención se centra en el desarrollo de modelos para la sostenibilidad mundial, nacional y local, y para que las reservas científicas sirvan de lugares de aprendizaje donde las decisiones políticas, las comunidades científicas y de investigación trabajen en conjunto para convertir los principios globales de desarrollo sostenible en prácticas locales apropiadas. Pero, ¿cuál es la importancia de las reservas científicas? Las reservas científicas, a menudo, son un refugio para numerosas especies animales o vegetales que se hallan en peligro de extinción. Eso es suficiente para considerarlas importantes. Además, supone la preservación de un patrimonio biológico importantísimo desde un punto de vista científico e incluso cultural en la lucha por sostener la biodiversidad de nuestro planeta. Las funciones de las reservas científicas son brindar un contexto natural para el aprendizaje de las ciencias biológicas o para la investigación al respecto, interfiriendo lo menos posible en el ecosistema protegido. Proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Fomentar una cultura del desarrollo humano de tipo sostenible compatible con la perpetuación de la naturaleza. Preservar la diversidad genética natural, así como los paisajes y ecosistemas que les son propios a la región. Y el día de hoy vamos a conocer los monumentos naturales de la República Dominicana, dónde se encuentra y cuáles son sus características. Hoy hablaremos sobre las principales áreas protegidas en la República Dominicana, que como vimos en la clase anterior se pueden agrupar con la siguiente clasificación. Parques nacionales. Un parque nacional es una categoría de área protegida que goza de un determinado estatus legal, que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y su fauna. Se caracteriza por ser representativa de una región fitogeográfica y tener interés científico, que conocimos de la mano del equipo de cuarto de secundario, donde resaltamos los Haitises, José Armando Bermúdez, Cotubanamá o Parque del Este, José del Carmen Ramírez, Isla Cabritos, Jaragua y Parque Submarino La Caleta. Reservas científicas. Las reservas científicas son áreas que poseen ecosistemas sobresalientes, paisajes o especies de flora y fauna de importancia científica nacional. Generalmente se cierran al público, o sea, al turismo y a la recreación pública, y conocimos Dicayago en Santiago de los Caballeros, Ébano Verde en La Vega y Monseñor Noel, La Zarcedoa en Salcedo y Tenares, Las Neblinas en La Vega y Monseñor Noel, Loma Barbacoa en Peravia y San Cristóbal, Loma Guaconejo en Samaná, Loma Quitespuela en Duarte y María Trinidad Sánchez y Villa Elisa en Montecristi. Y hoy conoceremos los monumentos naturales. Un monumento natural es un elemento natural de singular valor paisajístico, geológico, histórico o de otro tipo, incluso de un valor simbólico, desde un árbol centenario hasta un bosque, una cueva, una isla, etc., y cuya conservación aconseja un tipo de protección especial, ya que normalmente se encuentran fuera de un entorno susceptible de tener una protección superior. La Ley 202-04 no define las áreas de protección especial, simplemente describe su objetivo de manejo: preservar y proteger los elementos naturales específicos de importancia por sus componentes bióticos, estéticos y culturales, por su función como hábitats para reproducción de especies y por el potencial de los beneficios económicos que pueden derivarse de las actividades turísticas en estas áreas, y reconoce dos tipos: monumento natural y monumento cultural. Los usos permitidos en esta categoría incluyen investigación científica, educación, recreación, turismo de naturaleza o ecoturismo, infraestructuras de recreo, protección e investigación, infraestructuras para uso público y ecoturismo con las características específicas definidas por su plan de manejo, así como los usos y actividades tradicionales de acuerdo al plan de manejo y la zonificación. Esta categoría corresponde a la categoría 3 de las áreas protegidas, definida como área que contiene
una o más características naturales o naturales culturales específicas de valor destacado o único por su rareza implícita, sus cualidades representativas o estéticas o por su importancia cultural. Aunque la Ley 202-04 habla de 2 tipos de áreas de protección especial, en el país actualmente solo existen monumentos naturales, los cuales son Bosque húmedo de Río San Juan, El Saltadero, Lagunas Cabarete y Goleta, Cueva de los Tres Ojos, Hoyo Claro, Las Dunas de las Calderas, Cabo Francés Viejo, Isla Catalina, Las Marías, Cabo Samaná, La Ceiba, Loma Isabel de Torres, Cerro de San Francisco, Laguna Grigrí, Loma La Altagracia o Loma La Enea, Don Rafael Herrera Cabral, Las Caobas, Los Cacheos, Manantiales Las Varías, Pico Diego de Ocampo, Reserva Antropológico Cuevas de Borbón o del Pomier, Miguel Domingo Fuerte, Punta Bayahibe, Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, Salto de Jimenoa, Saltos de la Tinaja, Saltos de Jima, Salto de Socoa, Salto El Limón, Salto Grande, Salto de la Damajagua. ¡Wow! No sabía que República Dominicana tuviera tantos monumentos naturales. Te repito la frase, es que República Dominicana lo tiene todo. Yo conozco algunos y puedo decirte que sin duda alguna merecen tal designación. Son muchos los monumentos naturales. Estoy emocionado. ¿Y tampoco has dicho nada sobre los monumentos culturales? Pues vamos a continuar en la próxima clase, ¿te parece? Hoy conocimos los monumentos naturales, su importancia, la gran variedad de especies de flora y fauna que albergan y el marco legislativo que los defina, cree y protege. Y también conocimos algunos de ellos, el aporte de las mismas, validando una vez más que República Dominicana lo tiene todo. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y todos los contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Interesantísimo este tema de las reservas científicas y los monumentos naturales. Espero que hayan tomado notas de este y de los anteriores. Al regreso llegan los idiomas, no se muevan.